estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. A fines de la semana pasada tuvimos la gran sorpresa que fue el EMAE de marzo, al menos para la mayoría, con una actividad económica que quedó en términos interanuales 3,4 puntos arriba de lo esperado por el consenso de Bloomberg. Concretamente 5,5% arriba de marzo de 2025 y 3,5% arriba de febrero de este año. Pero esta vez también con la industria repuntando. Para entender un poco más de qué pasó, por qué y qué tanto fue una sorpresa, escuchamos ahora al economista de Outlier, Gabriel Camaño. Adelante, Gabriel. El dato del EMAE de marzo, sí, sorprendió en varios sentidos. A ver, se esperaba que recuperara, no tal vez que creciera un poco más, digamos, pero también es cierto que la serie cambió para atrás. Por ejemplo, enero era más 0,4 y ahora es menos 0,2. Es decir, que en los primeros 2 meses del año el EMAE cayó 3, casi 3. Entonces marzo dio de recuperación 3,5. Sigue recuperándose más de lo que cayó, pero ayuda a poner en contexto por qué ese 3,5, digamos. Y lo que era 2,6 en febrero, ahora fue menos 2,7. O sea que la serie corrigió para abajo los primeros 2 meses del 2026. El primer bimestre quedó en 1,7 y marzo, 1,7 la interanual, y marzo quedó en 5,5. El 5,5 de marzo, ese no es tan sorpresivo porque en realidad, aunque no hubiera crecido, probablemente ya te daba crecimiento interanual, porque marzo del año pasado fue muy malo. Si hubiera quedado plano contra febrero, que había sido muy malo, te daba más o menos 2% interanual de crecimiento. Con lo cual se sabía que iba a dar si se recuperaba como todos esperábamos, dado lo que daban los datos primarios, iba a dar una tasa de crecimiento interanual significativa, y eso fue lo que pasó. El primer trimestre quedó en 1,7, que está muy lejos de ser una situación de estancamiento. También sigue estando por debajo de lo que es la expectativa, lo que eran las expectativas de crecimiento para este año, que son de estar en torno al 3. El REM, nosotros en realidad estamos en 3, el REM la tiene un poquito más abajo. Y respecto de lo que viene, los datos primarios del EMAE de actividad de abril vinieron bastante flojos, con caídas mensuales en casi todos los sectores. Las interanuales igual siguen siendo positivas, con lo cual es previsible, no debería sorprendernos si el EMAE en abril vuelve a dar caída mensual. La caída mensual debería ser menos que la suba de marzo y la caída de febrero, digamos. La magnitud debería ser considerablemente menor. Y la variación interanual debería seguir siendo positiva. Si eso se cumple, probablemente el primer cuatrimestre quede con una tasa de crecimiento en torno al 2%. Puede estar un poquito por arriba, puede estar un poquito por abajo, si es que esta previsión se cumple. En términos generales, seguiríamos teniendo una economía que no está estancada ni está en recesión, muy lejos de eso, pero que también está creciendo por debajo, está arrancando el año por debajo de lo que eran las expectativas de crecimiento. Les comento además que el viernes tarde en la noche nos llegó el Staff Report de la segunda revisión del FMI, que reveló que las reservas netas, con la metodología más exigente del fondo, cayeron a menos 11.700 millones de dólares al cierre de 2025, un nivel similar al de fines del 2023, es decir, cuando Milei llegó a la Casa Rosada. El organismo insistió que la cobertura de reservas es demasiado inadecuada, en apenas 38,1% de la métrica ARA estándar para países emergentes, y Argentina presentó 4 pedidos formales. Primero, lógicamente, un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas al cierre de 2025, una modificación a la baja de las metas de junio para reflejar ese desvío, nuevos criterios de desempeño hasta junio de 2027 y la aprobación para mantener las restricciones cambiarias vigentes. Todo aprobado por el board del fondo. La meta de acumulación de reservas netas para 2026 se mantuvo en 8.000 millones de dólares y en el mediano plazo deberían llegar al 85% de la métrica
América ARA hacia 2029, apuntando además a llegar al 100% una vez que termine el programa con el FMI. Hay que decir que el panorama ha mejorado incluso después de la fecha en la que se cerró este report a principios de mayo. Las reservas netas subieron unos 4.000 millones de dólares y el central acumula compras por casi 9.000 millones este año. Cierro mencionándoles que a diferencia del Staff Report del año pasado, este informe ahora incluye un diagnóstico del sistema previsional como fiscalmente insostenible y un gasto del 45% del presupuesto federal con más de 200 regímenes distintos. El gobierno se comprometió a presentar una reforma como meta estructural con fecha límite en diciembre de 2027. 2. La provincia de Río Negro está cambiando su matriz productiva a una velocidad que pocos imaginaban hace unos años. Como escribió Mariano Espina en Bloomberg Línea en una nota que vas a poder leer mañana temprano en el portal, el 30 de abril arrancó la producción de Calcatreu, el primer proyecto de oro y plata en la historia de la provincia patagónica. Será operado por Patagonia Gold y representa un hito simbólico pero también práctico. Eso porque podría marcar el camino para otros 60 proyectos mineros en Río Negro que están en distintas etapas de avance, según Joaquín Averastain Oro, secretario de Minería Provincial. El portafolio potencial incluye el oro, plata, plomo, zinc, polimetálicos y en minerales energéticos, uranio, litio y carbón. Uno de los segmentos que más interés despierta es justamente el uranio. Ahí el proyecto Ivana ya está en etapa de evaluación económica preliminar, el escalón previo a la construcción. La minería en Río Negro convive con otro motor que podría ser aún más grande. En este punto hay que recordar que Vaca Muerta cruzó la frontera neuquina en septiembre de 2025 con la primera concesión de explotación no convencional de la provincia y a principios de 2027 arrancan las exportaciones de petróleo desde Punta Colorada. Y recordemos además que se instalarán en el Golfo San Matías los buques para licuar gas natural para exportación desde fines del año que viene. No se pierdan la nota completa de Mariano con muchísimo más detalle mañana por la mañana en bloomberglinea.com. 3. Wall Street cerró la semana pasada al alza del lado del equity, pero también con una baja en los rendimientos de los treasuries, recibiendo bien verde entonces al flamante titular de la Fed, Kevin Warsh. El Dow Jones subió 0,4%, el S&P 500 0,6% y el Nasdaq quedó 0,4% en verde. En la renta fija, la tasa del título a 10 años se dio 3 puntos básicos a 4,55% y la del bono de 30 años retrocedió al mismo ritmo hasta 5,07% después de haber tocado máximos de casi 2 décadas a principios de la semana pasada. El petróleo cerró la semana con caídas pese a haber rebotado este viernes. El Brent avanzó al cierre de la semana 1% hasta $103 el barril, pero acumuló una caída de casi 5% semanal. El viernes el WTI repuntó 0,7% a $97 el barril, pero con una baja de más del 7% semanal. Como decíamos la semana pasada, esa caída responde a señales de progreso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El secretario de Estado Marco Rubio dijo por lo pronto que veía buenas señales de que un acuerdo está a la vista, aunque advirtió que sería inviable si Irán insiste en controlar permanentemente el tráfico por el estrecho de Hormuz. Y todavía hay dudas del tema del uranio enriquecido. Pero la gran noticia del viernes fue la jura de Kevin Warsh como 17º presidente de la Reserva Federal. Y en la ceremonia en la Casa Blanca, Donald Trump dijo algo que los inversores estaban esperando escuchar. Concretamente, que quiere que Warsh sea totalmente independiente, que no lo mire a él ni a nadie y que haga lo suyo. Que haga lo suyo sí, pero que haga un gran trabajo. Warsh llega a la conducción del Banco Central estadounidense en un momento complicado, con la inflación reacelerándose por la disparada del petróleo y los inversores ya descontando una suba de tasas para diciembre. Las expectativas de inflación de largo plazo de los consumidores, en tanto, tocaron su nivel más alto en 7 meses. La primera reunión de política monetaria con Warsh al frente de la Fed será el 16 y 17 de junio. Seguramente lo que haga ahí marcará el tono para el resto del año. Antes de irnos, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados el viernes. El S&P Merval cayó 1,1%, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una suba de 0,1% para YPF y caídas hasta 6% para BBVA Argentina. Los bonos en dólares quedaron hasta 0,3% arriba y el riesgo país cerró en 514 puntos. El dólar blue cerró en 1.425, el MEP en 1.434, el contado con liqui en 1.487, el dólar mayorista en 1.400
1.403 y el minorista en 1.425 pesos. En tasas, la LECAP a septiembre quedó en 25% y la caución a 4 días cerró en 14%. El Banco Central compró 139 millones de dólares el viernes y las reservas brutas cerraron en 46.803 millones de dólares. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger en X, respondiendo a críticas que recibió el viernes del periodista Luis Novarecio. Hoy el cabotaje es tan caro que imagínate que los productos de Tierra del Fuego vienen en camión, lo mismo las arenas de Entre Ríos que van a Vaca Muerta, o la soja del norte que viaja a Rosario. Ni hablar de la madera de Misiones que estando a metros del Paraná va en camión a Zárate. La desregulación permitiría usar nuestros ríos. Sturzenegger prepara un paquete de desregulaciones que incluye eliminar aranceles mínimos para corredores inmobiliarios, flexibilizar requisitos para ejercer el corretaje, habilitar plataformas digitales en el sector, abrir el cabotaje fluvial a barcos y tripulaciones extranjeras, reducir trabas regulatorias en navegación y aduanas, revisar el esquema de despachantes aduaneros y avanzar en cambios sobre el etiquetado frontal de alimentos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.